Muy buenos días para todos los que están presentes y los que están viéndonos en vía online. Había una pareja, y esto suele suceder en muchos países del mundo, ya bastante entrados en años, bastantes adultos, y decidieron tener una reunión familiar porque habían visto ciertos problemas. La reunión empezó y empezaron a salir los problemas a la luz y algunos de los miembros de la familia empezaron a sentirse acusados y los ánimos fueron creciendo muy fuertemente. Empezaron con palabras muy fuertes, discusiones y terminaron a los golpes y muchos resultaron en el hospital debido a la situación familiar. En muchos de los casos la policía ha visto que el resultado de estas personas que han estado en el hospital fue porque se perdió el control de la reunión en casa. Y pasa también en nuestros hogares. Ha pasado también en las iglesias. He visto situaciones donde se ha perdido el control total. Y mirando durante este tiempo, en estas últimas 8 semanas, hemos aprendido acerca de las características del fruto del Espíritu Santo. En la Nueva Traducción Viviente dice en Gálatas capítulo 5 versículos 22 a 23: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, que también la predicaron el domingo pasado mi hijo, que se llama mansedumbre, y control propio. Cuando estaba en el seminario, que uno tiene que aprender algunos versículos o pasajes o capítulos enteros, aprendí de la Reina Valera 1960 y dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice la Escritura que contra tales cosas no hay ley. Pero ¿qué es lo que hace que nosotros perdamos el control? Los deseos que tenemos en esta vida. Y esos deseos que afectan, vamos a ver principalmente cómo sale esa palabra en el griego que hemos estado aprendiendo cada domingo. Nos están enseñando una palabra en griego nueva, ¿cierto? Y hoy es enkrateia. ¿Qué significa enkrateia o cómo la traducen algunas versiones? Algunas versiones la traducen como dominio propio. La Reina Valera lo hace como templanza. La Nueva Traducción Viviente que estamos usando le dice control propio. Pero esa palabra en sí, su raíz es literalmente dueño de sí mismo. Eso es control propio, ser dueño de sí mismo en cada aspecto de nuestra vida. Pero el significado que tenemos en español de control propio es que tú controlas tus pensamientos, tus sentimientos y acciones en lugar de que ellos te controlen a ti. Es manejar el enojo sin herir a nadie. Es poder parar de jugar o de hacer cosas porque sabes que necesitas la cantidad apropiada de tiempo para dormir o desarrollar cualquier otra actividad. Simplemente Dios quiere que tú puedas controlarte a ti mismo. ¿Por qué perdemos el control? Por nuestros deseos. Imagínense ese deseo de ser aceptado en grupos, en la escuela, en el trabajo. Todos queremos ser aceptados de una u otra forma.
Y perdemos el control porque a veces las personas no nos aceptan tal como somos. Y en cuanto al amor, este es un factor muy importante en determinadas situaciones. El amor de los demás, el amor de los papás, el amor de los hermanos, el amor de los amigos, de la familia, de la novia, del novio, del esposo, de la esposa. Y a veces, como no, ese deseo es que nos amen, pues perdemos el control, porque he aprendido que es mejor amar que ser amado. ¿O qué tal los placeres de la vida? Porque a veces nos dejamos dominar por aquellos que parece divertido y nos controlan. Tengo mis hijos acá, 3 de mis hijos acá en Estados Unidos, y he visto que mis nietos a veces pierden el control del tiempo por estar en el iPad o en el celular, hasta que los papás tienen que a la fuerza quitarles el aparatico. ¿Por qué? Porque a veces no han hecho sus quehaceres, no han hecho tareas, no se han bañado. O otros casos, dan las 2, 3 de la mañana y ellos pegados ahí a los juegos. ¿Por qué? Porque están perdiendo el control, porque sienten que es la mejor diversión. O en cuanto a la relación sexual, los jóvenes están perdiendo toda la parte moral de la sexualidad. Por eso encontramos embarazos no deseados. Encontramos jóvenes irresponsables que no saben acerca de la responsabilidad de haber tenido un hijo fuera del matrimonio. O aún, incluso dentro del mismo matrimonio hay padres que no son responsables de sus propios hijos y esos que lo han tenido en forma natural que Dios quiere. O ese deseo de la riqueza y la seguridad. Y a veces no importa cómo lograrlo y perdemos el control. Esa seguridad, y uno ve que muchos tienen que pagar para que los protejan, y ese deseo de la seguridad se puede hacer que se pierda totalmente el control propio. Porque ya no, si contratas quien te cuide, pues ya no tienes control de ti mismo. ¿Por qué? Porque tienes que ir según la guía que quien lo está protegiendo. O en cuanto a los logros, ese deseo de sobresalir. Entonces, estudio esto, estudio aquello, me especializo en esto, con tal de lograr mis propósitos. Y a veces esos propósitos me hacen perder el control sobre las situaciones que hay en mi entorno, en mi ambiente de trabajo, en mi ambiente escolar o en mi ambiente deportivo. No sé si notaron en los Juegos Olímpicos esta boxeadora italiana que tuvo que declarar de que nunca había sido golpeada así por otra contrincante, y resulta que no era otra contrincante, sino era un hombre que se había convertido en mujer, aparentemente, y fue descalificado. Esa noticia ha afectado los Juegos Olímpicos allá en Francia. ¿Por qué? Porque se está perdiendo el control de la naturaleza misma. ¿Y qué tal de la notoriedad y fama? A veces buscamos ser famosos sin importar lo que sea, ya sea haciendo las cosas bien o haciendo las cosas mal. Y la fama, en Colombia decimos, crea fama y échate a dormir. Y eso es perder el control también. ¿O qué tal de buscar nuestra felicidad? Que no nos importa perder el control con tal de crear en nosotros una felicidad efímera.
y hasta falsa. Porque a veces pensamos que la felicidad es poseer sin importar cómo lo obtenemos y perdemos el control. O el atractivo, ¿sí? Entonces, algunos se quitan costillas para ver si se ven mejor. Yo no me he podido quitar esta panza, ¿sí? Entonces, otros nos mandamos a arreglar la nariz, de esa nariz griega a echar ruinas a una nariz aguileña, ¿no? O nos mandamos a hacer cosas y perdemos el control a veces de nuestra propia vida, y ustedes ven actores que a través de tantas operaciones han quedado como monstruos. ¿Por qué? Perdieron el control de su propia vida. ¿O qué tal tener control sobre los demás? Y esto sí se encuentra por todo lado. En las empresas, en los colegios, en la parte deportiva, tener el control sobre los demás. Y las personas pierden el control por querer tener control sobre los demás. ¿Y qué tal el deseo de aceptación propia? A veces no nos aceptamos tal como Dios nos hizo. A mí me hizo así, morenito, trigueño, ya tengo el pelo blanco, estoy gordito. Y yo me acepto tal como soy porque digo, gracias Señor por haber hecho esta hermosura de hombre para mi esposa. ¿Sí? Pero muchos estamos perdiendo el control porque no nos aceptamos tal como Dios nos hizo. Y esta es una lucha que encontramos a diario para poder entender lo que es el fruto del Espíritu. En estas 8 semanas en que se ha estado hablando de las características del fruto del Espíritu Santo, nosotros tenemos que entender que Dios nos dice que hay una lucha. Si nosotros estudiamos un poco de Gálatas, en el capítulo 5 de Gálatas, vemos la situación para poder entender el fruto del Espíritu Santo. Miremos lo que dice Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Dice la Nueva Versión Internacional: las obras de la carne se conocen bien. O sea, el fruto, el resultado de vivir en la carne son ¿qué? Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y aquí no está diciendo Dios de que se va a perder la salvación. Es los que practican, los que viven haciendo estas cosas. Y claramente Dios lo está diciendo ahí. Si una persona ha recibido a Jesucristo como Salvador personal, lo tiene en su corazón, fácilmente puede caer en una de esas situaciones. No es que lo esté practicando, puede caer. Pero dice el apóstol Juan en su primera epístola que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él nos perdona cuando nosotros confesamos ese pecado. Porque todos hemos cometido pecado de una u otra manera, ¿verdad? ¿O solo yo lo hago? No, todos. ¿Sí? Por cuanto todos pecaron y están destituidos del reino de Dios, dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Dios quiere que cuando tú veas una situación que te está haciendo caer, pues ya vimos que Dios quiere que tengamos control propio. Entonces, ¿qué debemos hacer? Entender por qué Dios quiere
que tengamos el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Y nos ayuda a ver unos ejemplos. Y vamos a Génesis capítulo 39, y ahí encontramos el ejemplo de José, el hijo de Jacob o Israel. Dice en el versículo 7: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en manos de ella y huyó y salió. Y uno de los deseos que más afecta a la humanidad es la parte sexual. Y esta mujer estaba buscando tener una aventura amorosa con el sirviente que tenía su esposo. Y el ser humano está en dos luchas en la parte sexual, entre el adulterio y la fornicación. La fornicación, no hay ninguno casado. Dentro del adulterio hay personas casadas. Y este pecado sexual genera unos resultados: enfermedades de transmisión sexual. Bueno, ahora tiene otro nombre. Hijos no deseados, problemas conyugales, divorcios, muertes y personas presas. A pesar de que Dios diseñó la parte sexual de una manera tan hermosa, nosotros por causa del pecado la hemos desfigurado totalmente. A pesar de que esta mujer no logró lo que ella quería, pues se quejó, gritó, hizo todo un alaraque, digamos, formó un problema y acusó a José de que la quería violar. Y dice la escritura en los versículos del mismo capítulo 39, 20, 21, dice: y tomó su amo José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Versículo 21. Pero, a pesar de que él tuvo control propio, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Llegar a tener dominio propio no es fácil. A uno le cuesta tener ese dominio en su vida, y uno puede fácilmente perder el control de su vida, perder el control propio. Y otro ejemplo lo encontramos en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, en el capítulo 7. Pero antes de leer esa porción, déjeme darle el recuento. Esteban, que es el primer mártir del Nuevo Testamento, estaba ante el concilio, ante todos los que conocían la ley, conocían la escritura, todo el Tanaj, y él empezó a presentar a Jesucristo desde Abraham, pasando por Moisés, por los profetas, hasta el momento en que Cristo había hecho su obra. ¿Y cuál fue el resultado? Dice la escritura en Hechos, del versículo 54 al 60, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos
y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo hecho esto, durmió. Tener control propio en lo espiritual no es fácil. Tener control propio en lo emocional no es fácil. Y tener control propio en lo físico no es fácil, pero no es imposible. ¿Cómo podemos llegar a entender y a vivir el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida? Déjenme repetirles el pasaje de Gálatas capítulo 5, 22 y 23, si me lo ponen en pantalla. En cambio, la clase del fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Pero vea cómo termina. No existen leyes contra esas cosas. Entonces, si hemos visto el ejemplo de José y vemos el ejemplo de Esteban, ¿quién representa mejor el control propio? El Señor Jesucristo. Absolutamente en todo. Me gusta mucho Colosenses 2:9, que dice: porque en Él, o sea en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y en Hebreos capítulo 4 versículo 15 dice claramente: nuestro sumo sacerdote, o sea Jesús, comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Cristo nunca ha pecado. Nunca. Por eso nosotros tenemos una bendición de poder aprender a tener dominio, control o templanza propia. Tener el control propio es algo maravilloso. A veces parece difícil, parece complicado. Y sobre todo a veces dentro del matrimonio podemos perder los estribos muy fácilmente. Y a veces decimos: fue que se levantó con el pie izquierdo. O fue que no durmió. Y perdemos el control. Hermanos, hay maneras que Dios tiene para que podamos nosotros ver cuál es la clave para tener control propio. Y son 3 cositas sencillas que quiero compartir hoy con usted. La primera es pensar antes de actuar. Y yo tengo que confesar que a veces me cuesta trabajo pensar antes de actuar, porque a veces me guío más por mis impulsos que en lugar de parar, observar, analizar y hacer las cosas. Por eso los invito a que usted piense antes de actuar. Y así se va a evitar un montón de problemas en su vida. ¿Por qué? Porque Dios le va a ayudar. Piense antes de actuar. Y así se evita problemas. Chicos, no van a tener problemas si ustedes piensan en hacer las cosas conforme a los deseos de sus padres. Trabajadores,
piense bien las cosas antes de hacer las cosas para su patrón. Porque a veces podemos ver que estamos haciendo cosas y resultan para mal. Jefes, piensen bien las cosas antes de tomar decisiones, porque pueden afectar la vida de otros. ¿Cuántas iglesias no tienen también problemas por eso? ¿Cuántas iglesias no se han dividido porque han perdido el control, incluso por bobadas? O los hijos se han ido de casa por una bobada, por un mal genio o por un momento en que se perdió el control en casa. En segundo aspecto, para poder tener relaciónate con Dios diariamente, cada día. ¿Cómo puedes relacionarte con Dios a pesar de que es una de las prácticas de nuestra iglesia que dice, en primer aspecto, es relaciónate con Dios individualmente? Estudie su palabra. Ore al Señor. Escuche alabanzas. Escuche predicaciones. Venga al estudio de mujeres. Venga al estudio de hombres. Venga a las reuniones de jóvenes. A Promised Land. Hay tantas cosas que tiene la iglesia para que usted pueda relacionarte con el Señor diariamente. Tenga disciplina. Dedique un tiempo de oración al Señor. Estudie la Biblia. ¿Qué cuál Biblia? Pues la que tú lees, esa es la mejor versión, la que tú lees. A mí me gusta mucho la Reina Valera y la Nueva Traducción Viviente, para mí. Y tómelo como una práctica, algo que hago diariamente. Si de pronto alguno de ustedes me sigue en el Facebook, cada vez leo 4 capítulos diarios, oro al Señor y le pido al Señor que me muestre en esos 4 capítulos 3 cosas. Un momento con Dios. ¿Qué está haciendo el escritor o qué está haciendo el pueblo para tener un momento con Dios? Otro es una fe en acción. ¿Obedecemos a Dios? ¿Le estamos haciendo caso a Dios de lo que nos dice en su palabra? Porque a veces tenemos fe, pero no la ponemos en acción. Creemos, pero para de ahí. Porque no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios, que es bien diferente. Creerle a Dios es obedecer a Dios. Y eso es relacionarse uno diariamente con Dios. Y la otra que coloco es una verdad esencial. Algo que es bíblico. Es una verdad central de la Biblia. No todas las veces encuentro estas 3 porciones. Hay veces encuentro solo una en mis 4 capítulos que he leído. A veces encuentro las 2 o a veces encuentro las 3. Pero ya es una disciplina que llevo haciendo hace más de 6 años. Todos los días. Entonces trato de relacionarme con Dios diariamente. Y en tercer aspecto, creer que el Espíritu Santo te dará el poder. El Espíritu Santo es muy fácil. Si tú has recibido a Cristo como Salvador personal, ¿quién vino a morar a tu corazón? El Espíritu Santo. Y muchas veces el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y habla a nuestra conciencia. Entonces necesitamos el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el único que nos convence a nosotros de pecado, de justicia y de juicio. Y entonces nosotros podemos tener el mejor poder del Espíritu Santo para poder desarrollar un control propio en nuestra vida, ya sea en la parte espiritual, ya sea en la parte emocional o ya sea en la parte física, porque debemos tener control propio
en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿sí o no? Y a veces lo descuidamos. Mi esposa me dice, no tomes mucha soda, por no dar la marca. Y a veces cuando ella no está, pero a veces le confieso, hoy tomé la soda que no te gusta. Sí, a veces pierdo el control de mi propio cuerpo. Pero debo recordar que el Espíritu Santo mora en mí y que yo soy templo de Él para que Él pueda usarme como instrumento para su obra. Porque para eso hemos sido hechos, para la gloria de Dios. Cuando somos instrumentos para llevar el mensaje de salvación. Porque qué dolor es escuchar el mensaje de salvación, el evangelio de la salvación y no obedecerlo. Por eso el mundo está como está. Y muchas veces es culpa nuestra como creyentes. Porque el mismo Pablo oraba a Dios pidiéndole que le permitiera hablar con denuedo la palabra de Dios. Y eso es lo que debemos hacer cuando vamos a compartir el evangelio de Jesucristo, para que las personas tengan dominio propio sobre sus deseos, sobre sus hábitos, sobre sus adicciones y todo aquello que lo está destruyendo. Hermanos, para concluir, no se deje engañar, porque el mismo apóstol Pablo ahí en Gálatas, en el capítulo 6, versículos 7 al 10 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Y cuál es el paso de acción? Permite que el Espíritu Santo tome el control total de tu vida, en cada aspecto, en lo espiritual, emocional y físico. Amén. Los voy a invitar a que oremos para que el Espíritu Santo nos ayude a tener control de nuestra vida. Padre, te damos gracias por la enseñanza que tú nos has dejado en Gálatas capítulo 6, capítulo 5, Señor, sobre el fruto del Espíritu. Ayúdanos, oh Dios, a que en nosotros viva cada una de las características de este fruto, para que nosotros podamos ser fruto para otros, Señor. Que podamos aprender a tener control propio, a tener dominio propio, a tener templanza propia, Señor. Y perdona, oh Dios, porque muchas veces hemos fallado. Hemos perdido nuestra intimidad contigo. No hemos pensado antes de actuar. Y a veces olvidamos pedir el poder del Espíritu Santo para tener el control de nuestra propia vida, Señor. Y ahora, Padre, te damos gracias y te pedimos que nos ayudes a tener intimidad contigo. En Cristo Jesús, amén.